Hola, hola, bienvenidos al episodio número 33 de La Huella OVNI. Y hoy vamos a tener un podcast, un episodio muy especial, porque va a ser la primera parte de una entrevista que para mí fue súper interesante y súper motivadora en un montón de conceptos con un investigador peruano, que como yo siempre digo, él vive entre los misterios, casi que patea. Cada piedra que patea tiene un misterio detrás en torno a las leyendas antiguas de las culturas preincaicas, de todo lo que ocurre en este maravilloso país que es Perú. Rafael Mercado, Rafa Mercado para los amigos, y esta es la primera parte de esta entrevista tan interesante. Mientras tanto, les recuerdo que mi nombre, como siempre, es Jorge Luis Zuckdorf y me encuentran en mis redes. En Instagram soy @Jorge Luis S oficial, en Twitter soy @Jorge Luis S-77 y ahí recibo todas las preguntas, las dudas, las reflexiones, los comentarios, todo lo que quieran hacer para enriquecer este programa que se nutre 100% de esas preguntas que me envían. Pueden hacerlo también con el hashtag #LaHuellaOVNI. Así que los espero en mis redes para seguir haciendo crecer este espacio. Ahora comencemos con la entrevista del episodio número 33. Hola Rafael, ¿cómo estás? Primero me gustaría, antes que nada, que te presentes, que nos cuentes quién eres, a qué te dedicas. Bueno, para mí es un placer poder saludarte, Jorge Luis, y mi nombre es Rafael Mercado Benavente. Yo soy periodista, egresé de la Universidad Nacional de San Agustín ya hace un buen tiempo atrás. Soy conductor y productor del programa Matergia, un programa que se abocó desde su origen en el año 2005. Nació dentro del seno de la misma universidad, allí en Radio Universidad en TV UNSA también. Dimos el salto a la televisión con algunos compañeros que formaban parte de nuestras primeras temporadas. Y bueno, hemos venido desde ese entonces investigando el tema OVNI, el tema paranormal, el tema también de arqueología prohibida. Y bueno, venimos desarrollando, como te digo, ya durante, no sé, más de una década ininterrumpida en señal abierta aquí en Arequipa. Estamos brindando lo mejor de nosotros para llevar un programa siempre de calidad con investigaciones en torno a estos ejes, pero investigaciones inéditas. O sea, lo que nos gusta a nosotros siempre ha sido proponer o rescatar temas, ¿no? De esta índole. Además de también que ha sido parte de mi cruzada, digamos, generar o de alguna manera señalar la columna vertebral de los avistamientos ovni de Arequipa, de la región Arequipa, que sabemos que ya desde la época incluso virreinal, pues Arequipa abarcaba una gran parte de la zona sur de Perú. Entonces yo extendí mi investigación hacia Tacna, incluso hacia el norte de Chile, sur de Perú. He tratado de investigar la zona de Puno, de Cusco, de Ica, de Moquegua, yendo a los museos más pequeños, hablando con todas las personas en busca también del fenómeno ovni, porque pienso que todos estos fenómenos, arqueológico, paranormal, ufológico, tienen una conexión muy importante. Y estamos tras los pasos también de estos dioses astronautas, de estos alienígenas ancestrales. Así que recorremos todos los sectores desconocidos de esta zona sur de mi país. Con una óptica totalmente distinta a la arqueología oficial, que a veces tiende, o de la historia oficial, que a veces tiende a negar un origen milenario de la cultura andina, circunscribiéndola simplemente a los últimos años del apogeo inca, digamos que señalando que Pachacútec lo hizo todo en 10 años, y nosotros pensamos que no es así, que hubieron otras culturas que lograron, digamos, transmitir un espíritu andino durante más de 5000 años, por lo menos, incluso mucho más. Así que eh, también en estos años de investigación hemos logrado documentar, como te digo, temas inéditos y cronológicamente ir armando la historia de la ufología del sur del Perú,
para esto poderlo anexar a una historia aún más grande, que es la historia de la ufología peruana. Esto gracias a un grupo de amigos. eh, yo formo parte del grupo APU, la Asociación Peruana de Ufología, y cada uno de nosotros que está en diferentes regiones del Perú trata de hacer lo mismo para unificar conceptos, desarrollar o descubrir cuál es la ruta de los alienígenas ancestrales, incluso la ruta OVNI también, y como te digo, encontrar y rebuscar dentro de los relatos de la colonia, dentro de los relatos históricos, cualquier tema que pueda darnos alguna seña sobre que tuvimos la visita de estos ovnis ya desde la época colonial, incluso pre-inca en nuestro país. Siempre hablamos de los incas como uno de los pueblos que tienen más misterios vinculados con misterios, incluso con mucha gente habla con extraterrestres. ¿Es así? Mira, por supuesto, o sea, yo pienso que los incas tienen muchos misterios que podrían hablarnos de hasta un origen, a ver, para empezar, que podrían haber tenido un origen milenario, o sea, que pertenecen a un rezago de una anterior civilización que bien pudo haber estado apostada en la selva peruana, bien podría haber estado también en las cercanías del lago Titicaca, y que por milenios resguardó algunos conocimientos. Sabemos también de que las culturas pre-incas, no todas, pero un gran número de ellas, pues después de algunos fenómenos y algunas catástrofes naturales, alcanzaban grados de tecnificación muy importantes, muy interesantes, para luego caer, digamos, otra vez en, no digo involución, pero sí en condiciones muy frágiles, en las cuales tal vez pudieron haber olvidado parte de esos conocimientos. Y los incas lo que hicieron fue, como herederos de, digamos, conocimientos ancestrales muy importantes, son los que de alguna manera vuelven, reclaman el Cusco y empiezan a unificar a las tribus, unificar a los pueblos que habían de alguna manera, bueno, retrocedido en técnicas o en algo, y les vuelven a dar su valor, les vuelven a enseñar, incluso a civilizar, pero dentro de estos grandes procesos civilizatorios, vamos a encontrar siempre la presencia de algunos seres sobrenaturales que les han brindado conocimientos, que han estado muy cerca a los incas, y que han sido tomados como dioses. Tal es el caso de Huiracocha, que se le aparece al Inca Huiracocha, o incluso algunos afirman a Pachacútec y a otros gobernantes incas, que incluso les han entregado artefactos, opars, ¿no? Recordemos la historia de uno de estos incas que, por ejemplo, se le entregó un espejo mágico con el cual conversaba con la deidad, ¿no? Y esto nos hace acordar mucho, ¿no? Si lo vemos con ojos de modernidad a los smartphones o a una laptop, ¿no? O sea, hay opars impresionantes que vamos a encontrar dentro de las crónicas, o por ejemplo en el mismo combate de Huarochirí, que esto ya es una cultura un poco pre-inca. Vamos a encontrar en la narración de la pelea que sostuvo pues el Apu Huayayo Carhuancho contra Pariacaca, pues en esta lucha, digamos, infernal, con ciertos ribetes de la Guerra de las Galaxias, porque vamos a encontrar que la crónica nos habla de que llegan una especie de esferas, aterrizan para combatir al otro dios, a Pariacaca, y perdón, a Guayayo Carguancho, y en eso salen de estos huevos una especie de aves que a través de los ojos empiezan a mandar una especie de rayos que incineraban todo, y producto de esta pelea, cuando a la población le caía uno de estos rayos, se quedaban convertidos en piedra, ¿no? Entonces, esto nos está hablando del uso de armas, digamos, de armas futuristas. Estamos hablando del uso de armas atómicas, después de las grandes peleas que surgían en la antigüedad.
se provocaban cambios en la misma geografía, ¿no? Entonces, estamos hablando de seres que terraformaron el antiguo Perú, seres que vinieron de otras galaxias, se apostaron aquí y producto de estas guerras transformaron la orografía peruana. Y como te digo, no solo se circunscribe a los incas, y respondo a tu pregunta también sobre civilizaciones preincas, ¿no? Que guardan todavía muchos misterios y que van mucho más allá. O sea, yo cuando escucho la palabra preinca, se me viene a la mente no solo la Atlántida o Lemuria, sino civilizaciones intermedias que habrían sobrevivido estoy totalmente convencido por la información que estoy descubriendo de arqueología prohibida o arqueología paralela que se ha practicado mucho también en el Perú, en la cual hablan de que la selva entre Cusco y hasta Brasil, pues ahí se habría sentado una civilización primigenia y que habría tenido adelantos tecnológicos muy importantes. Por los cambios climáticos tuvieron que ir subiendo y acercándose bueno, al Cusco, a Tiahuanaco, ¿no? Entonces, el primer foco civilizatorio de América estaría todavía enterrado bajo kilómetros de espesura selvática y de hecho si ustedes buscan van a encontrar de que haya arquitectura supuestamente inca que para mí es mucho más antigua que existe en la selva, ¿no? Así que los incas, a mi entender, no colonizaron la selva. Bueno, colonizaron la selva también, obviamente, pero no es que los incas fueron los primeros en llegar ahí, sino que fue al revés. Civilizaciones de la selva, cuando eso no fue selva, fueron los que de alguna manera dejaron y nos legaron algunas estructuras como Tiahuanaco y Sacsayhuamán y Machu Picchu también. ¿Y las culturas preincaicas son las que tienen los verdaderos misterios? ¿Cuáles son los misterios que más te han sorprendido y que has investigado? Uno de los misterios que más me ha sorprendido ha sido definitivamente el manejo del tonelaje y de la manipulación de la roca, ¿no? Como si se hubiera literalmente utilizado una tecnología que nos iguala como civilización a esta, o nos supera, quién sabe. Tuvieron algún tipo de, no sé si láser, pero sí algún tipo de esmerilado especial y además que dentro de la roca encontramos diferentes tipos de trabajo, como si no hubiera sido una sola civilización la que manipuló la roca, sino varias, ¿no? O sea, estamos hablando de hasta por lo menos tres civilizaciones. Hay tres tipos de mampostería inca, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la que es de un solo bloque, ¿no? O la megalítica de altos tonelajes o la piedra celular o, o la que encaja como una especie de machimbrado. Entonces, da la impresión de que hubieran habido no solo varios constructores o varias manos, sino varios grupos, ¿no? De gente que manipuló la piedra. Y obviamente también hasta los incas, ¿no? Que los incas también tuvieron un dominio de la piedra impresionante, que no puede pasar por alto. Entonces, le preguntaban a un sabio peruano sobre la importancia del Perú, los secretos del Perú, y él decía que, estoy hablando de José Carlos Mariátegui, y él decía que el secreto del Perú no está en el hombre, había que buscarlo en la piedra, ¿no? Y creo que para mí ese ha sido, ¿no? Uno de los misterios más grandes. Y otro ha sido el dominio de agrícola y de la genética, ¿no? Porque el dominar plantas nativas para el consumo humano y lograr, digamos, adelantos científicos en ese aspecto, ha sido un legado muy importante para la humanidad, ¿no? La papa, el maíz, y probablemente también dominaron la genética humana. Hay leyendas, por ejemplo, que la última vez que viajé a Puno lo escuché de parte de algunos investigadores de allá, que incluso la etnia caucásica, ¿no? Había sido producto de una manipulación genética de los incas, ¿no?
Bueno, al margen de esta leyenda, y aunque parezca absurda, vamos a encontrar en las crónicas de Huamán Poma de Ayala, por ejemplo, que se hace referencia a que ya existía gente de piel blanca antes de la llegada de los españoles y que habitaba la selva, ¿no? Entonces, no sé, hay todavía misterios que para mí la historia no está resuelta. Y tal vez estemos equivocados en algunas teorías, pero definitivamente acercándonos a la paraarqueología, ¿no? Creo que estamos más cerca de encontrar la verdad. ¿Qué opinas de las líneas de Nazca? ¿Qué piensas que son? Bueno, las líneas de Nazca son un enigma. Eh, yo siempre traté de verlo desde... A ver, yo tuve una experiencia ovni hace un tiempo atrás y cuando vi a los ovnis pasar tan cerca a mí a una altura, digamos, no estratosférica, sino a una altura un poco más baja que los aviones, me dieron ganas de hacerle señales, ¿no? Y dicho sea de paso, yo tengo un amigo de Ica que ha escrito un libro que se llama Ica, Señales al Cielo, y me viene a la mente también este libro. O sea, me da la impresión de que las líneas de Nazca responden a una necesidad de nosotros mismos comunicarnos con los dioses, ¿no? O sea, decirles, hey, estamos aquí, estamos en la Tierra, hola. Y de alguna manera nos habla de que estas culturas antiguas tenían comunicación con seres espaciales, con seres que podían volar o querían comunicarse con ellos. Entonces, pero no, si te das cuenta, las líneas de Nazca están diseñadas para ser vistas no desde la luna, no desde donde están los satélites, sino a una altura en la cual puede volar una avioneta. Entonces, nos habla de una proximidad muy, digamos, muy cercana, ¿no? De estas aeronaves o estos ovnis y que los habitantes de Nazca tenían bastante conocimiento, ¿no? Entonces ellos dijeron y calcularon esa altura, ¿no? Para que estos dibujos sean vistos para gente que volaba a esa altura. No sé si me dejo entender. Y por otro lado, sobre el significado, bueno, sabemos de que figuras se cuentan por decenas, tal vez cientos, pero líneas hay por miles, ¿no? Entonces, hay dos misterios, ¿no? ¿Qué representan las figuras de Nazca? Que hay figuras antropomorfas, fitomorfas, zoomorfas. Entonces, por ejemplo, en el caso de las figuras de animales, hay animales que no son oriundos de la zona, son animales de la selva, ¿no? Entonces, a mí me da mucho que pensar, como que tal vez las figuras son recuerdos de civilizaciones pretéritas, de miles de años. Cuando Nazca fue, probablemente tuvo un clima tropical. Imagínate, Nazca es un desierto. Nazca, Perú, Chile, es un desierto, pero no siempre fue así. Probablemente hubo un momento en el cual esos lugares tuvieron otro tipo de clima, y como lo que te decía, ¿no? La selva no siempre, la selva de Madre de Dios, de Brasil, de Bolivia, no siempre fue selva. Así que hemos pasado por cambios climáticos muy interesantes que probablemente en esos miles de años atrás existieron otro tipo de civilizaciones ocupando diferentes partes del globo, y así que podría ser que Nazca nos estén dejando como una cápsula del tiempo, ¿no? Como para interpretarla así. Y con respecto a las figuras, hay diversas teorías, desde que son eh, calendarios astronómicos, cálculos matemáticos, planos de coordenadas. Y yo pienso que cuanto más nosotros desarrollemos tecnología y ciencia, vamos a entender mejor esta tecnología y ciencia que nos dejaron plasmadas en las líneas de Nazca. O sea, necesariamente necesitamos seguir aprendiendo para poder interpretar a estas culturas antiguas que ya con este ejemplo que te estoy dando, de primitivas no tenían nada y de tecnológicas y científicas tenían todo. A veces pensamos que la tecnología o la ciencia tiene que ver con la invención, pues, qué sé yo, del automóvil o el manejo de, no sé, de no sé, como lo concebimos ahora, ¿no? A base del silicio, etcétera, o- pero no solo era eso, ¿no? La inteligencia no se puede medir, o los adelantos científicos no se pueden medir solo con nuestra óptica. Y prueba de ello está el desafío de entender
a esas culturas, ¿no? Que a través incluso de nuestra tecnología aún nos es imposible. Entonces, yo pienso que tenemos que seguir investigando para poder entender lo que pasó en el pasado. Bueno, valga la redundancia, lo que pasó hace miles de años. Vamos a seguir con la entrevista de Rafa Mercado muy pronto en un episodio siguiente, si no es el próximo será el otro, porque realmente hay muchísimo para escuchar y muchísimo para decir. Primero que nada, gracias por haber llegado hasta aquí, gracias por seguir compartiendo la huella ovni entre amigos, entre fanáticos del fenómeno ovni, y como siempre les digo, cada vez tenemos una familia más grande, una red de personas interesadas en este tema más grande, y eso nos enriquece a todos. Al entrar más preguntas, al entrar más temas, al entrar más planteos, hacemos que nuestra burbuja crezca y esa burbuja genere miradas distintas. Así que los sigo esperando en mis redes, sigo esperando sus preguntas y sigo esperando también sus experiencias personales. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf, en Instagram soy @JorgeLuisS oficial, en Twitter soy @JorgeLuisS_77 y los espero en la próxima emisión, en el próximo episodio de nuestro podcast La Huella OVNI. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Chau chau.